Si usted cree que el Alzheimer es una consecuencia natural de la edad, le han ocultado una verdad peligrosa. Si piensa que la enfermedad comienza cuando ya no recuerda nombres o rostros, en realidad llega demasiado tarde, y si consume este veneno silencioso todos los días, su cerebro puede estar siendo dañado ahora mismo, sin dolor y sin aviso. Soy neurólogo y desde hace más de 20 años trabajo con personas mayores en España. He visto de cerca cómo hombres y mujeres lúcidos, independientes, seguros de sí mismos, comienzan a perder su memoria sin entender por qué. La mayoría de ellos no llegó a mi consulta por casualidad, sino porque nadie les explicó que el Alzheimer no aparece de repente. El daño cerebral puede comenzar 20 años antes del primer olvido visible. Hoy quiero hablarle con absoluta honestidad médica. Existe un veneno número 1 que está acelerando el Alzheimer en nuestra sociedad. No es genético, no es mala suerte, no es algo inevitable. Es algo cotidiano, aceptado, incluso recomendado, que millones de personas mayores consumen sin saber el daño que provoca en su cerebro. Y lo más importante es que, en muchos casos, todavía estamos a tiempo de frenar ese proceso. Antes de continuar, permítame preguntarle algo con cercanía humana. ¿Desde qué lugar me está viendo ahora mismo? ¿Qué hora es en este momento donde usted se encuentra? ¿Ha notado en los últimos meses olvidos que le generan preocupación o inseguridad? Escríbamelo en los comentarios. Para mí no es un simple dato, es una forma de acompañarle. A lo largo de este video, primero le mostraré la realidad que veo cada día en mis pacientes, después le explicaré la ciencia de forma clara y comprensible, y al final, le indicaré qué puede hacer desde hoy mismo para proteger su memoria y recuperar el control de su salud cerebral. Como neurólogo, observo un patrón muy claro en las personas mayores que empiezan a perder memoria. El mayor daño al cerebro no suele venir de la edad ni de la herencia, sino de algo que se repite todos los días durante años, el consumo constante de azúcar y harinas refinadas. Cuando una persona mayor desayuna pan blanco, bollería, galletas, cereales refinados o zumos industriales, ocurre lo siguiente: el cuerpo recibe una carga de azúcar demasiado rápida. El cerebro, que a esa edad ya es más vulnerable, no puede manejar bien ese exceso. Durante un tiempo funciona, pero lo hace bajo estrés, y un cerebro que trabaja bajo estrés, día tras día, empieza a perder eficiencia. Desde la medicina sabemos que este exceso favorece la inflamación cerebral y acelera la acumulación de beta-amiloide, una sustancia directamente relacionada con el Alzheimer. No es algo inmediato ni evidente, es un desgaste lento, silencioso, que muchas personas confunden con envejecimiento normal. Ahora quiero centrarme en lo práctico. Un alimento que protege el cerebro es aquel que permite pensar con claridad después de comer, no uno que deja la cabeza pesada o la mente lenta. En la práctica, esto significa elegir alimentos que el cuerpo pueda digerir sin sobresaltos. Huevos, yogur natural sin azúcar, pescado, verduras, aceite de oliva, frutos secos en pequeña cantidad o una porción moderada de pan integral auténtico. Estos alimentos alimentan el cerebro de forma continua, sin provocar cansancio mental. También importa cómo se comen. Sentarse, comer despacio, no comenzar el día con sabores muy dulces. Muchos pacientes me dicen que, tras cambiar solo el desayuno durante 2 o 3 semanas, ya no sienten esa niebla mental después de comer y se encuentran más atentos durante la mañana. No se trata de comer menos ni de pasar hambre, se trata de dejar de forzar al cerebro. Cuando desaparecen los picos diarios de azúcar, la inflamación baja y el cerebro recupera parte de su claridad. Este es uno de los pasos más sencillos y efectivos para reducir el riesgo de Alzheimer. El segundo veneno que acelera el deterioro del cerebro no se come, pero actúa todas las noches. Es dormir mal de forma crónica. No hablo de una noche puntual sin dormir, sino de meses o años durmiendo poco, despertándose varias veces o levantándose sin sensación de descanso. Muchos adultos mayores me dicen lo mismo: doctor, duermo poco, pero ya estoy acostumbrado. El problema es que el cerebro no se acostumbra. Cada noche, mientras usted duerme, el cerebro realiza una tarea esencial: limpiar sustancias de desecho que se acumulan durante el día. Entre ellas se encuentra la beta-amiloide, directamente relacionada con el Alzheimer. Cuando el sueño es corto o fragmentado, esa limpieza no se completa. Desde la neurología sabemos que un cerebro que no se limpia bien envejece más rápido. Las toxinas se acumulan, las neuronas se comunican peor y la memoria empieza a fallar. Al principio es sutil. Olvidos pequeños, dificultad para concentrarse, sensación de confusión al despertar. Con los años, ese daño se vuelve estructural.
Ahora vayamos a lo que realmente puede hacer. Dormir bien no significa dormir muchas horas a la fuerza, significa dormir de forma profunda y continua. Para la mayoría de las personas mayores, esto empieza por respetar horarios regulares. Acostarse y levantarse todos los días a la misma hora ayuda al cerebro a entrar en un ritmo más estable. Otro punto clave es la noche previa. Cenar ligero. Evitar comidas muy tardías y reducir la exposición a pantallas antes de dormir marca una diferencia real. Muchos pacientes mejoran solo con apagar la televisión o el teléfono una hora antes de acostarse y crear un ambiente tranquilo y oscuro. También es importante no normalizar el insomnio. Si usted tarda mucho en dormirse o se despierta varias veces cada noche, eso no es parte de la edad. Es una señal de que el cerebro no está entrando en el descanso que necesita. Corregir esto a tiempo protege la memoria. Cuando el sueño mejora, el cambio suele notarse rápido. Mayor claridad mental por la mañana, mejor estado de ánimo y menos olvidos durante el día. Dormir bien no es un lujo, es una forma directa de proteger el cerebro y reducir el riesgo de Alzheimer. El tercer factor que daña el cerebro de forma silenciosa no suele relacionarse con la memoria, pero aparece en casi todos mis pacientes mayores con deterioro cognitivo. Es la inflamación crónica que comienza en el intestino y termina afectando al cerebro. Muchas personas mayores conviven durante años con estreñimiento, hinchazón, digestiones pesadas o gases y lo consideran algo normal. Desde la neurología sabemos que no lo es. El intestino y el cerebro están conectados de forma directa. Cuando el intestino está inflamado, produce sustancias que pasan a la sangre y llegan al cerebro, alterando su funcionamiento. Cuando la flora intestinal se desequilibra, ciertas bacterias producen toxinas que atraviesan una barrera intestinal debilitada. Estas sustancias aumentan la inflamación cerebral y afectan a zonas clave de la memoria. Con el tiempo, el cerebro se vuelve más vulnerable, más lento y menos resistente al daño. Ahora vayamos a lo que usted puede hacer en la vida real. El intestino mejora cuando recibe regularidad y sencillez. Comer a horarios estables, masticar bien y evitar comer en exceso por la noche ya reduce una gran parte del problema. Pero hay algo aún más importante: alimentar a las bacterias buenas. En la práctica, esto significa introducir alimentos sencillos y bien tolerados, yogur natural sin azúcar, verduras cocidas, legumbres en pequeñas cantidades, aceite de oliva y alimentos fermentados suaves si se toleran bien. Muchos pacientes notan que, al mejorar el tránsito intestinal, también mejora su claridad mental y su estado de ánimo. Quiero subrayar algo importante. No se trata de suplementos caros ni de modas. Se trata de volver a una digestión tranquila. Un intestino que funciona bien reduce la inflamación general del cuerpo, y eso incluye al cerebro. Cuando la digestión se normaliza, el cerebro recibe menos señales inflamatorias. La mente se siente más clara. Hay menos confusión y menos cansancio mental. Este es otro paso real y concreto para proteger la memoria. En la siguiente parte, hablaremos de una buena noticia. El cerebro no está condenado. Incluso después de los 60 años, puede mejorar y adaptarse cuando se le cuida correctamente. Después de hablar de los factores que dañan el cerebro, es importante decir algo con claridad. El cerebro no está condenado. Incluso después de los 60 años, conserva la capacidad de adaptarse y mejorar cuando se le quitan las agresiones constantes y se le da el entorno adecuado. He visto personas mayores que llegaban a consulta convencidas de que ya no había nada que hacer. Tenían olvidos frecuentes, inseguridad al hablar, dificultad para concentrarse. No eran casos avanzados de Alzheimer, sino cerebros cansados, inflamados y mal alimentados. Cuando se corrigieron los hábitos básicos, muchos de ellos mejoraron más de lo que esperaban. Desde la neurología sabemos que el cerebro se reorganiza toda la vida. Cuando recibe energía de forma regular, duerme mejor y se reduce la inflamación. Las conexiones neuronales se vuelven más eficientes. Esto no significa volver a tener 30 años, sino recuperar claridad, seguridad mental y mejor funcionamiento diario. Ahora quiero centrarme en lo que realmente ayuda. Caminar todos los días, aunque sea a paso lento, activa áreas cerebrales relacionadas con la memoria y la orientación. No hace falta ejercicio intenso. La regularidad es más importante que la intensidad. Salir a caminar después de comer, respirar aire fresco y moverse con calma ya marca una diferencia. Otro aspecto clave es estimular el cerebro sin sobrecargarlo. Leer, conversar, aprender algo sencillo y nuevo, como una receta o una canción, mantiene activas las conexiones neuronales. El cerebro necesita uso, pero sin estrés.
También es fundamental reducir el miedo. Vivir con temor constante al Alzheimer genera más estrés y más inflamación. Informarse, entender el propio cuerpo y tomar decisiones sencillas devuelve una sensación de control que es muy beneficiosa para el cerebro. Quiero que se quede con este mensaje. No es tarde. Pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden mejorar la calidad de vida, la memoria y la confianza mental. El objetivo no es la perfección, sino la constancia. En la siguiente parte, entraré en la explicación científica de todo lo que hemos visto, de forma clara y comprensible, para que entienda qué está ocurriendo realmente en su cerebro. Para entender por qué factores aparentemente simples pueden dañar tanto la memoria, primero necesitamos comprender cómo cambia el cerebro con la edad. No se trata de que el cerebro se estropee, sino de que pierde margen de protección. Lo que antes toleraba, ahora ya no. Con los años, el cerebro recibe menos riego sanguíneo y menos oxígeno. Esto significa que cada neurona dispone de menos energía para funcionar correctamente. En una persona joven, el cerebro puede compensar errores, excesos y malas noches. En una persona mayor, esa capacidad de compensación disminuye. Por eso, pequeños desequilibrios repetidos se convierten en un problema serio con el tiempo. Otro punto clave es la barrera hematoencefálica, una especie de filtro natural que protege al cerebro de sustancias dañinas. Con el envejecimiento, esta barrera se vuelve más permeable. Sustancias inflamatorias, toxinas procedentes del intestino o del metabolismo del azúcar atraviesan con más facilidad esa protección y llegan al tejido cerebral. El cerebro empieza a vivir en un entorno más hostil sin que la persona lo note de inmediato. También cambia la forma en que el cerebro utiliza la energía. En muchas personas mayores, el cerebro pierde sensibilidad a la insulina. Esto no siempre produce diabetes, pero sí dificulta que las neuronas utilicen la glucosa de manera eficiente. Como consecuencia, el cerebro entra en un estado de fatiga crónica. No es que falte comida, es que el cerebro no puede usarla bien. Cuando este estado se mantiene durante años, aparece la inflamación cerebral de bajo grado. No es una inflamación aguda, no produce dolor ni fiebre, es silenciosa, pero es suficiente para alterar la comunicación entre neuronas. La memoria se vuelve menos precisa, la atención más frágil y la velocidad mental disminuye. Aquí quiero que se detenga un momento y se pregunte algo. ¿Ha notado que ahora cualquier desvelo, una comida pesada o unos días de estrés le afectan más que antes? Eso no es debilidad, es una señal de que su cerebro necesita más cuidado. Otro aspecto importante es la limpieza cerebral. Durante el sueño profundo, el cerebro elimina sustancias de desecho, entre ellas la beta-amiloide. Si el sueño es corto o fragmentado, esa limpieza no se completa. Con los años, los residuos se acumulan, no de golpe, sino poco a poco, hasta afectar la estructura cerebral. Nada de esto ocurre de un día para otro. Por eso el Alzheimer no aparece de repente. Es el resultado de muchos años de pequeñas agresiones acumuladas sobre un cerebro que ya no tiene la misma capacidad de defensa. La buena noticia es que este proceso no es irreversible en sus fases iniciales. Cuando se reduce la inflamación, se mejora el sueño y se le da al cerebro un entorno más estable. Muchas funciones pueden mejorar. El cerebro agradece cada cambio positivo, incluso a edades avanzadas. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo el azúcar, el sueño y el intestino convergen en un mismo punto, la inflamación cerebral, y por qué reducirla es una de las estrategias más importantes para proteger la memoria. Ahora que entiende por qué el cerebro envejecido es más vulnerable, podemos ver con claridad cómo los factores que hemos mencionado no actúan por separado. En la práctica médica, el azúcar, el mal dormir y el intestino alterado terminan confluyendo en un mismo problema central, la inflamación cerebral sostenida. Cuando una persona mayor consume azúcar y harinas refinadas de forma habitual, no solo sube la glucosa en sangre, se activa una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo. El intestino se vuelve más permeable, permitiendo que sustancias inflamatorias pasen a la sangre. Al mismo tiempo, el cerebro, que ya tiene una barrera protectora más débil, recibe esas señales inflamatorias de forma constante. Si además esa persona duerme mal, el problema se agrava. Durante el sueño profundo, el cerebro debería eliminar parte de esas sustancias tóxicas, pero cuando el sueño es corto o fragmentado, la limpieza queda incompleta. Es como intentar barrer una casa todos los días, pero detenerse siempre a mitad del trabajo
Poco a poco, la suciedad se acumula. Desde la neurología sabemos que esta acumulación favorece la formación y persistencia de beta-amiloide. Esta sustancia no aparece de la nada ni de un día para otro. Se forma cuando el entorno cerebral es inflamatorio y cuando los mecanismos de limpieza no funcionan bien. Por eso, muchos pacientes empiezan a acumularla años antes de notar problemas serios de memoria. Aquí quiero que se pregunte algo con honestidad. ¿Cuántos años lleva durmiendo mal, comiendo deprisa o conviviendo con problemas digestivos? El Alzheimer no es un evento repentino, es la consecuencia de muchos pequeños desequilibrios mantenidos en el tiempo. Otro punto importante es el estrés. El estrés crónico actúa como un amplificador. Aumenta la inflamación, empeora el sueño y altera la digestión. Muchas personas mayores viven con preocupación constante por la salud, la familia o la economía y no se dan cuenta de que ese estado también afecta directamente al cerebro. Lo relevante de todo esto es que el proceso no es irreversible en sus fases iniciales. Cuando se reduce la entrada diaria de azúcar, mejora el descanso nocturno y se calma el intestino. El nivel de inflamación cerebral puede disminuir. Esto no elimina el riesgo por completo, pero sí puede ralentizar el deterioro y mejorar la función mental. He visto pacientes que, tras mejorar estos tres aspectos de forma sencilla y constante, recuperan claridad mental, reducen los olvidos cotidianos y se sienten más seguros al hablar y tomar decisiones, no porque hayan curado el Alzheimer, sino porque han quitado presión a un cerebro que llevaba años funcionando en condiciones adversas. Quiero subrayar algo esencial. No se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de reducir el daño diario. Cada noche mejor dormida, cada comida más sencilla y cada digestión tranquila son señales de alivio para el cerebro. En la siguiente parte le explicaré qué señales tempranas indican que la inflamación cerebral ya está afectando a la memoria y cuándo es el momento de actuar sin esperar más. Uno de los mayores problemas del Alzheimer es que no avisa de forma clara al principio. No comienza con una pérdida total de memoria, sino con cambios pequeños, cotidianos, que muchas personas mayores consideran normales. Desde la práctica clínica, esas señales tempranas son precisamente las más importantes. Una de las primeras señales es la sensación de niebla mental. La persona no está confundida todo el tiempo, pero se siente más lenta, menos clara, especialmente por la mañana o después de comer. Le cuesta encontrar palabras, seguir una conversación larga o concentrarse durante un periodo prolongado. No es olvido grave, es falta de claridad. Otra señal frecuente es la fatiga mental desproporcionada. Actividades simples como leer, ver la televisión o conversar empiezan a cansar más que antes. El cerebro se fatiga rápido porque está funcionando en un entorno inflamado y con menos energía disponible. También aparece una mayor sensibilidad al estrés. Situaciones que antes se manejaban con calma, ahora generan ansiedad, irritabilidad o bloqueo mental. Esto ocurre porque un cerebro inflamado pierde capacidad de adaptación. No es un problema de carácter, es un problema biológico. Muchos pacientes notan cambios en el sueño antes que en la memoria. Se despiertan varias veces por la noche, tienen sueños superficiales o se levantan sin sensación de descanso. El cerebro no entra en las fases profundas necesarias para repararse. Este es un aviso temprano muy importante. Otro signo que suele ignorarse es el empeoramiento de la digestión junto con los problemas de memoria. Estreñimiento persistente, hinchazón o digestiones pesadas no son solo molestias digestivas, son señales de un intestino inflamado que puede estar enviando señales negativas al cerebro. Quiero que se haga una pregunta sincera. ¿Ha notado varios de estos cambios al mismo tiempo, aunque sean leves? Cuando estas señales aparecen juntas, no deben ignorarse, son una oportunidad para actuar antes de que el daño avance. La buena noticia es que en esta fase el cerebro aún responde muy bien a los cambios. Reducir el azúcar, mejorar el sueño, cuidar la digestión y bajar el nivel de estrés puede mejorar claramente estos síntomas. No se trata de curar una enfermedad avanzada, sino de detener un proceso temprano. Desde mi experiencia, las personas que actúan en este momento suelen recuperar confianza mental, claridad y mejor calidad de vida. El error más común es esperar a que el problema sea evidente. El momento de actuar es cuando los cambios todavía son sutiles. Hemos hablado de cosas serias, pero quiero que se quede con un mensaje claro. El Alzheimer no aparece de un día para otro y tampoco significa que usted haya perdido el control de su salud cerebral. En la mayoría de los casos, el deterioro comienza de forma lenta, silenciosa y por eso también puede frenarse cuando se actúa a tiempo. Hemos visto que el exceso diario de azúcar y harinas refinadas,
El mal descanso nocturno y la inflamación que nace en el intestino crean un entorno hostil para el cerebro. Ninguno de estos factores actúa solo, se suman con los años. Pero la buena noticia es que también pueden corregirse con decisiones sencillas y constantes. Quiero ser muy claro y responsable. Este video no sustituye la consulta médica ni el seguimiento profesional. Cada persona es diferente y, ante síntomas persistentes o preocupantes, siempre debe acudir a su médico. Lo que aquí comparto es información para ayudarle a comprender mejor su cuerpo y tomar decisiones más conscientes. Si hay algo que deseo transmitirle como neurólogo es esto: nunca es demasiado tarde para cuidar el cerebro. Pequeños cambios, mantenidos en el tiempo, pueden mejorar la claridad mental, la seguridad y la calidad de vida. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de empezar. Si este contenido le ha ayudado, le invito a apoyar el canal con un me gusta y a suscribirse. Aquí hablamos de salud con calma, con respeto y con esperanza. Y si le apetece, déjeme un comentario. Dígame desde dónde me ve y cómo se encuentra hoy su memoria. Leerle es una parte importante de este trabajo.